Hola a todos, yo soy Laia y ahora mismo no estoy leyendo porque vengo a hablaros de un libro que sí que he leído. Como siempre, esta reseña va a ser sin spoilers y al final de todo haré un par de apuntes ya más en sustancia, con detallitos para aquellos que se quieran arriesgar a oír spoilers o aquellos que ya se hayan leído el libro para que sepan más o menos cuál es mi sensación oficial. Oficial, general, suena mejor que oficial. Y nada, una recomendación, si vais a ver este vídeo o leer este libro, cogeros una taza de té para aquellos amantes del té, porque os van a dar muchas ganas de beber té. El libro del que vengo a hablaros hoy es la primera parte en una trilogía, que exactamente no sé cómo se llama la trilogía en español, pero en inglés se llama All Souls. Y el libro es El descubrimiento de las brujas de Deborah Harkness. Me voy a quedar con ese nombre, Harkness. Pero vamos a hablar un poco más de qué trata este libro. Este libro es una fantasía urbana, es decir, que vamos a tener elementos fantásticos, pero en una realidad bastante cercana a la nuestra, que incluso sería plausible, cambiando 4 o 5 cosas de nuestro día a día, exista. Y bueno, este libro se centra en Diana, una bruja que no quiere ser bruja y que se ha apartado de todo lo que significa el mundo paranormal, vamos a decirlo de esta manera, y que se ha vuelto historiadora. Es una historiadora de la alquimia, que es como lo que se considera el inicio de la ciencia, y cuando ya se dejó un poco más atrás la magia y los curanderos estos mágicos, y ella es historiadora sobre este tema, y un día se encuentra con un manuscrito muy antiguo que está hechizado, y a partir de ahí sus problemas, digamos, que empiezan cuando todo el mundo sobrenatural centra su atención en ella y empiezan a pasarle cosas, empieza a ser perseguida. Este mundo sobrenatural cuenta con brujas, vampiros y daimiones. ¿Daimiones? Sí, creo que son daimiones. Y sobre todo tenemos un personaje principal que es un vampiro milenario llamado Matthew de Clermont, con el cual desarrollará una especie de relación un tanto íntima, pero ya entraremos en eso más tarde. Básicamente el libro versa sobre un libro. Es así de simple, es decir, nuestro foco principal o el inicio de nuestra acción se basa en este libro que ella descubre y todo lo que envuelve ese libro relacionado con ella. He tenido un par de cosas que no me han gustado sobre este libro, pero ha habido algunas otras que me han hecho seguir leyendo, así que vamos a ir a por ello. El libro es lento, es bastante lento, no hay mucha acción y sinceramente nos centramos mucho en la parte de investigación de ella, sobre todo al principio, y toda la investigación que viene después una vez ya descubierto ese tema, y nos va descubriendo poco a poco este mundo fantástico que el autor ha creado. Un mundo fantástico que decir que me ha parecido bastante interesante, quita bastantes prejuicios que se han tenido, sobre todo hasta ahora, de personajes paranormales como por ejemplo las brujas y los vampiros, es decir, todo el mundo toma como su parte un tanto personal y le da su giro a la historia, pero me ha gustado todos los cambios que ha incluido en este mundo la autora. Y sin duda ha acabado siendo un toque refrescante que ha sido una de las cosas por las que he seguido leyendo. La otra razón por la que he seguido leyendo es porque este libro se basa mucho en la historia. Ella, como ya os he dicho, Diana, nuestra protagonista, es una historiadora, pero junto con este tema de la alquimia tenemos un montón de temas más que son tocados durante el libro, como arquitectura, literatura, personajes históricos muy famosos que todo el mundo creo yo que va a poder conocer. Alguno a lo mejor se os escapa, pero os digo yo que la mayoría ahí habéis oído hablar de ellos. Entonces este ha sido el tema interesante que me ha hecho seguir leyendo, y el tema del libro, de este grimorio, ha sido lo que más me ha gustado, junto con el punto refrescante que se les da a ciertas figuras y a ciertos conceptos, un punto a veces un poco irónico, sarcástico, así con un punto de humor, que ha estado bien, ha estado entretenido. El libro va avanzando y tenemos un final que deja algunas cosas en el aire, pero los deja de una manera bastante críptica, que no nos deja con una idea clara de cómo va a ir el resto de la historia. También hay un punto al final que aún no estoy convencida de que me guste, pero esto os lo comentaré más a fondo en los spoilers. Pero aún así, durante esas últimas 100 páginas han ido cayendo las cosas en su lugar. Hemos podido detectar un par de cositas que ya nos habían augurado al inicio del libro. No me sale otra palabra, voy a decirlo así, espero que vosotros me entendéis. Y bueno, para tratarse de una primera parte de una trilogía, la verdad es que es un final bastante cerradito. ¿Que esto me deja con el... ¿voy a seguir leyéndola? Pues no lo sé. Llegamos a la parte en la que os voy a comentar las 2 o 3 cosas que han hecho que me chirriaran un poco los dientes. Este libro, aunque la premisa es un poco
más filosófica, vamos a decirlo así, o literaria. Es un libro muy romántico, es decir, el hilo romántico es la primera plana del libro, es el conflicto que se crea y sinceramente es un romance muy al estilo Crepúsculo o Crónicas Vampíricas, así que si sois fans de esos libros, sin duda creo que este os podría gustar porque es bastante del estilo. A mí Crepúsculo en su momento me gustó, pero últimamente tengo una época de que el romance en mis libros románticos o en cualquier otra cosa me sobra. Por alguna razón. He leído 3 o 4 libros durante este último mes y la verdad es que creo que todas mis quejas han sido eso, que hay romance donde no debe haberlo, pero bueno, no me voy del tema. Es un libro muy romántico, con el hilo romántico siendo el inicio del conflicto y básicamente la primera plana de la historia. Diana es nuestra protagonista y principalmente nuestro foco de atención a la hora de narrarnos el libro, es decir, es en quien nos centramos. Es una bruja que se las da de independiente. Y digo se las da porque no la he encontrado nadie independiente. Y con esto de independiente os voy a hilar, como todo el resto de mis problemas, la historia de amor. La historia de amor es rápida, básicamente no existe tensión entre los protagonistas desde que empiezan, digamos, como a gustarse hasta la fase de te amo, que ha sido una cosa que es como, dame un poco más de tensión. Entiendo que tengas cierta atracción hacia la otra persona, pero ¿tan rápido? También es verdad que el interés romántico es Matthew, y los vampiros tienen una concepción distinta a lo que vendría siendo la nuestra del amor. Su idea del amor es bastante más dura y restringida y se centra mucho en lo que son su necesidad de protección. Y entiendo esa parte, ese punto de vista desde la parte masculina de la historia, pero lo que me ha molestado es la facilidad con la que Diana, que se las da tan independiente y de tomar decisiones por ella misma, se deja llevar, se deja arrastrar por la protección, las decisiones de este hombre. Es así de simple. Ese ha sido mi principal problema. No me hubiera molestado que hubiera acabado como dejándose ir por quien sabe más del tema, pero me hubiera gustado ver un poco más de conflicto dentro de este tema, que no hubiera sido tan fácil, un poquito más de conflicto en la historia de amor y un poquito más de debate interno de ella misma de si eso es lo que está haciendo o no, porque no deja de ser de que estando junto con este vampiro está aceptando muchísimas cosas, hijos, la idea que tienen de familia o de clan en este mundo vampírico, dejar de lado muchas cosas que ella está dejando de lado, voy a decirlo así, está poniendo en riesgo a su familia y a la familia de él. No sé, me hubiera parecido un poco más interesante ver este debate más en profundidad en vez de ver el debate de su historia de amor en sí, cuando ya está creada y ya están como juntos, happily ever after. El resto de los personajes son un poco secundarios porque la historia de amor es el foco principal y lo único que me ha molestado en mayor o menor medida es la trama de Isabeau, no sé cómo se pronuncia, ¿vale? Esta persona, que es un vampiro también, un vampiro bastante mayor, y su preconcepción o sus prejuicios hacia Diana son bastante fuertes y no precisamente positivos. Y entiendo que el pensamiento de un vampiro es blanco o negro, y que haga ese salto cuando ya Matthew la acepta y digamos que la reconoce como su novia o su amor, su interés amoroso, pero me hubiera gustado un par de capítulos más reticentes porque es un cambio como y ya está, me caes bien. Y no me ha gustado, me hubiera gustado ver un poco de reticencia, que Diana se ganara a este personaje un poco más con su personalidad. También creo que le hubiera dado un poco más de trasfondo tanto a Diana, y que hubiera sido una muy buena forma de darle complejidad al personaje y de presentarnos un poco más su personalidad, como a Isabeau, porque hubiéramos tenido un poco más de tensión y otra resolución del tema, a lo mejor con el mismo final, pero un desarrollo bastante distinto. Y sobre los personajes, un único punto más. Creo que mi personaje favorito no ha sido un personaje, sino una casa. Los que hayáis leído el libro ya sabéis de lo que hablo, los que no, lo siento, pero no quiero dar los spoilers porque me hizo mucha gracia cuando lo leí y es bastante inesperado, así que... Pero bueno, así ya resumiendo un poco mi idea general sobre este libro. Es un libro
centrado en el romance y bastante lento en cuanto a acción se trata. Es decir, es una historia bastante centrada en los personajes, pero aún así es bastante fácil de leer, ha sido bastante ligero y ha sido entretenido, no solo, en mi caso no por la historia de amor, sino por toda la cháchara histórica que hay y porque la pluma se hace bastante ligera. Y si no fuera así, no hubiera sido lo bastante interesante, os digo yo que no lo habría leído en 4 días, porque eso es lo que he tardado. Pero bueno, hasta aquí la reseña sin spoilers. No sé aún si voy a leer el siguiente libro, está bastante en duda, pero bueno, nos vemos en los comentarios y me quedo con aquellos que sean lo suficientemente valientes como para entrar en esta zonita de spoiler. Y vamos a ello. Yo llevo esperando todo el libro que esto tome un giro oscuro, un giro un poco más sustancioso, que le dé a la trama un estilo un poco menos de cliché y un poco más de incógnita. Y por giro oscuro me refiero a que me hubiera molado, y además estaba seguramente segura de que iba a pasar, pero luego me di cuenta de que no iría por ahí la historia, de que Matthew, cuando lo ataca a Juliet, muriera y ella no hiciera ese trato con la diosa como para salvarlo. Es decir, me hubiera molado que Matthew, esto se debe, creo que también se basa en que no me gusta la historia de romance, pero si Matthew hubiera muerto, me hubiera molado como que toda la historia fuera una historia de vendetta, ¿sabes? En plan, de ella en contra de la congregación y en contra de todas estas cosas que están en contra de su amor. Y que hubiera la revelación final en esto de la boda y de que ellos tuvieran que tener hijos como el siguiente paso evolutivo, hubiera sido que ella hubiera hecho una especie de simbiosis o algo así, o que se hubiera como dividido en dos y hubiera creado esta nueva raza. Es decir, me hubiera molado ese giro. Pero entiendo que el interés romántico es bastante importante en esta historia. Pero aún así, no desisto en mi, digamos, esperanza para que esto dé un giro más oscuro y perverso. Y con eso me refiero a que ya nos han sentado el precedente y ya han hablado de ello. Y me molaría que toda esta rapidez en el romance, que Diana se deje llevar por Matthew tan fácilmente, venga de que Matthew la ha estado controlando con su sangre durante todo este tiempo y Diana no se haya dado cuenta, porque tenemos que la primera noche cuando entra en su casa le da su sangre y además luego le vuelve a dar su sangre cuando ella se desangra para salvarlo a él, y tenemos 3 o 4 veces en el que usa su sangre para sedarla. Me molaría que ese fuera el punto clave para que luego tengamos a una Diana como renacida y con esa independencia que dice tener. Me molaría ese giro, pero no espero mucho de ello, la verdad. Aún no estoy muy segura de cómo me siento con el final de este libro, porque en parte me parece interesante que el siguiente libro se pueda desarrollar en una línea temporal distinta a la que estamos acostumbrados, es decir, en vez de la actual, en 1500... me parece que se van a 1500, ¿no? Una cosa así, 1550. El libro que viene después es de 1559, da igual, por ahí, que se vayan por ahí en el pasado y ver el choque que tienen dos culturas muy distintas y cómo Matthew se comporta. Me parece interesante, pero a la vez, y me gusta también la idea que han tenido de irse para no tener problemas a otra línea temporal, pero a la vez es como, no sé yo si me acaba de convencer. Y bueno, así terminando más o menos los apuntes con spoilers, solo quiero decir que como el trato que hizo Diana con la diosa para salvar a Matthew implique que la diosa se lleve al niño, os juro que tiro el libro por la ventana, porque lo encuentro en clichés de los clichés y lo hubiera visto venir de lejos, y he oído cosas buenas de esta serie y he oído cosas malas y quiero ver qué hacen y tengo interés en ver qué pasa después, pero tampoco quiero algo que yo vea venir. Pero bueno, hasta aquí mis apuntes con spoilers. Contadme en los comentarios si habéis leído el libro, siempre con un cartelito de spoiler, por favor. ¿Qué os ha parecido? ¿Voy acertada con mis intuiciones? ¿Cambia mucho el foco principal de la historia? ¿Pasa el romance en segundo plano? Eso es algo que me interesaría saber, aunque supongo que no. Y bueno, muchas gracias por quedaros hasta el final y nos vemos en el próximo vídeo.